días, soy Soledad Mauricio, bienvenidos, esto es Frecuencia Emocional. El tema de hoy es nuevamente un tema fascinante. Vamos a hablar del árbol genealógico. Y la verdad estoy muy contenta de la súper invitada que tengo el día de hoy. Invitada, amiga también. Lola de Miguel Campos, psicóloga, formadora y escritora, especialista en técnicas regresivas y constelaciones familiares, en constante aprendizaje y evolución hacia el autoconocimiento. Lola, bienvenida. Es un placer nuevamente estar aquí contigo. Estábamos recordando antes de iniciar la primera vez el primer encuentro que tuvimos, que fue cuando viniste a presentar tu libro sobre el Alzheimer, constelaciones familiares y el Alzheimer, ¿no? Sí. En el programa de radio. Y ahora acabas de sacar un nuevo libro, acabas de publicar un nuevo libro. ¿Quieres que empecemos un poquito por ahí, que nos platiques esta nueva creación de este nuevo hijo? Yo soy mi árbol genealógico, que además debo decir ampliamente recomendado, maravilloso. Ha sido un placer realmente leerte y a través de tu libro. Si quieres, comenzamos por ahí. Bienvenida, Lola. Bueno, pues yo también encantada, Soledad, cuando te pusiste en contacto conmigo, esta vez dije qué gusto, porque cuando yo estuve en Monterrey, estábamos hablando antes que fue en el 2017, que fui con Luis Villa y que estuvimos ahí, vamos a presentar este libro, que yo dije, bueno, es el reciente, ¿no? Y después, bueno, pues cosas de la vida, sigues evolucionando, sigues haciendo cosas, hay proyectos nuevos, y me ofrecieron un proyecto, y aparte, como estoy dando muchas formaciones, pues también quería un poco tener mi libro de todo lo que yo hago, ¿no? Y entonces aproveché la ocasión de que me ofrecieron dar una conferencia del árbol genealógico, entonces lo fui preparando todo basándome en las cosas que yo doy en la formación, en los conocimientos que son importantes, lo que hay que tener en cuenta, y después también la forma y manera en que yo lo hago, porque cada persona lo hará de diferente manera, pero dije, bueno, yo ya me lanzo porque ya he dado bastantes formaciones en constelaciones familiares y entonces un poco es la forma y manera en que lo hago yo y que da resultado. Y entonces, bueno, pues así nació este libro. Primero fue por la conferencia, el buscando información, el escribiendo, lo que hablábamos antes, el seleccionando, esto sobra, esto sí, esto se entiende, esto no se entiende. Y bueno, que fue un proceso de casi un año, ¿no? De escribir, de un poco la intención era eso, que la gente tuviese la oportunidad de poder trabajar desde el árbol genealógico. A veces hay gente que puede ir a terapia, pero hay gente que debido a las situaciones que pueden ser económicas o puede ser de aislamiento, o a mí de verdad que me tocó mucho cuando mi sobrina estuvo en el hospital, que estaba en aislamiento y era imposible que tuviera contacto con nadie, el ver a tanta gente que estaba así, ¿no? Entonces siempre un libro ayuda, es un compañero en un momento. Entonces la intencionalidad era eso, que la gente tuviera herramientas de autoconocimiento. Porque claro, ya sabes lo importante que es el árbol. Definitivamente fundamental, y fundamental esto poder compartir la información para que cada quien vaya como descubriendo todas las herramientas que tiene para sanar, para liberar, para trascender lo que necesita ser trascendido, ¿no? Sí, y además, ¿sabes lo que pasa? Que al leer el libro, por ejemplo, tú estás acostumbrada a hacer un trabajo personal, ¿vale? Pero hay personas que de repente dicen, hacer el árbol genealógico, ¿para qué? Es una tontería. A mí lo que hicieron mis antepasados no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a leer el libro, porque tú lo has leído, está en un lenguaje muy sencillo, de repente empiezan a reflexionar y se le abre otro mundo y otro espacio que antes no conocían y dice, pero realmente estoy viendo a través de los ejemplos, a través de estas cosas, estoy viendo lo importante que es y yo hasta ahora pues no la había valorado o no había llegado esta información hasta mí, ¿no? Entonces es un poco para la gente que ya hace un trabajo personal para que lo amplíe y también es el camino de entrada para personas que nunca se lo habían planteado.
Exacto, porque además está muy desmenuzada la información, ¿no? Y compartida de una manera que te permite profundizar si ya sabes del tema, si ya has trabajado, si ya, y también si no, si es tu primer acercamiento al tema, pues también llega la información de una manera muy, muy, muy Claro, fácil de asimilar, de digerir, ¿no? Y creo que también aquí algo muy importante es como ver, porque muchas veces cuando las relaciones con los padres, ¿no? Son conflictivas o han sido conflictivas o ha habido muchas carencias o muchas, y es doloroso el contacto con esas, eh, eh, a veces la tendencia es a rechazar el pasado o a, no, pues yo para el pasado, ¿para qué? ¿No? ¿Y para qué voy a profundizar en eso? Eso ya lo dejé atrás. Y a veces no nos damos cuenta que no lo dejamos atrás, que vive en nosotros y se hace presente aquí y ahora de una u otra manera, ¿no? Como lo sí. importante es de ver, de poner esta atención a cuáles son estas circunstancias o estos patrones que se repiten constantemente en mi vida y cómo Sí. esto nos trae información. Ajá. Claro, claro. Es que mucha gente cuando, por ejemplo, yo hago muchas sesiones individuales y cuando la gente llega a la consulta, mucha gente pues o no le importa o cree que no le afecta o lo que tú dices. Hay personas que están enfadadas con sus padres porque a los padres les faltó una educación emocional y bueno, actuaron de una manera agresiva, incorrecta, desvalorizando, no nutriendo. Pero de repente dice, no, yo ya he cortado y ¿para qué me voy a meter ahí? ¿No? Dice, los terapeutas siempre estáis metiendo ahí las narices, ¿no? Yo siempre digo que al pasado hay que ir para reconciliarse y después mira hacia tu futuro y tira millas. Pero si uno no sabe de dónde viene, si no conoce sus raíces, lo que no sabe es que también tiene un arnés invisible que le está tirando para atrás y le Así lleva a es, la repetición. Y así es. aparte que nuestros ancestros caminan con nosotros constantemente y ellos son voces que nos están pidiendo algo. Así es, y como a veces a través del rechazo, a través del resentimiento, a través del rencor, seguimos atados a una situación que creemos que no, ya lo dejamos atrás. No, no lo dejaste atrás, porque sigues atado a eso a través del resentimiento, ¿no? Claro, la gente no es consciente de cómo el resentimiento crea un vínculo, porque cuando tú amas a una persona creas un vínculo, pero cuando tú tienes resentimiento, el vínculo es exactamente igual que el del amor, te une exactamente igual, pero el vínculo del amor te lleva a un estado de realización, de felicidad, de superación, de empoderamiento, pero el vínculo de resentimiento te lleva al sufrimiento, al dolor, al victimismo, pero la unión, el vínculo es exactamente igual, lo que se diferencia es el resultado. Cuando estás vinculado a alguien desde el amor, o a veces si los padres se han comportado mal, aunque no puedas desde el amor, sino desde la comprensión y la compasión, entonces ese vínculo te lleva a una realización. Pero cuando estás en el resentimiento, estás todo el rato mirando al pasado. Y Así en el es. pasado solo es posible la repetición de Solo es patrones. posible la repetición y desde ahí estamos Claro, recreando constantemente esas emociones sí. del pasado, pues se hacen presente y se proyectan al futuro. Y Claro, ahí y nos también quita entra, energía. exactamente, y ahí entra este concepto que me resulta fascinante, del movimiento de vida y el movimiento de muerte, ¿no? Sí, 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 sí. La gente no lo entiende porque mirando al pasado, si estás en resentimiento, no hay creatividad. Estás enfadado, estás en modo supervivencia y toda la energía va al resentimiento. Pero cuando tú miras hacia la vida, que es el movimiento hacia la vida, tú dices un sí a la vida, dices sí a todo lo que es, ¿no? Y entonces es cuando tú puedes brillar y cuando tienes la energía. Entonces, claro que hay estos dos movimientos y en el trabajo sistémico se ve muy bien cómo ese resentimiento lleva a la enfermedad, al no amor, a la ruina, a la falta de dinero, pero cuando tú le das un sí a la vida, que es, bueno, estos son mis padres, lo han hecho de la mejor manera que han podido, han sabido, entonces tú tienes la posibilidad de crear y crear está en el futuro. El Así pasado es. es la repetición y en el futuro está la creación, entonces también esa energía es la que te da fuerza. Así es. Y hay dos cosas ahí que me gustaría como resaltar de todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Una es esta
cuando dices vamos al pasado para recoger información y reconciliarnos, ¿no? Y en esta parte, reconciliarme con ese pasado en el presente, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque también esto nos lleva a enfatizar algo que es fundamental, que es la responsabilidad personal, ¿no? Como no quedarnos en la víctima o en, entonces porque mi padre o mi abuelo o ¿sí? Hizo esto, entonces ahorita, pues, esto es la vida que me tocó y no tengo nada que hacer al respecto, ¿no? Claro. O sea, justamente como cuando vemos esto y tomamos conciencia y podemos observar lo que fue, tenemos también como la responsabilidad de decir, ¿qué hacemos ahora con esto? Claro, lo que tú dices, Soledad, es el que está en resentimiento está en modo niño, porque el niño depende, es decir, yo no soy responsable de mi vida, tú eres el responsable, papá, mamá, con todo lo que hiciste, o el abuelo, quien sea. Entonces, cuando tú eres adulto, tomas la responsabilidad de tu vida y dices, mira, yo he venido al mundo con estos padres, estas son las limitaciones que ellos me han dado, pero yo sé que estas limitaciones, cuando yo las trabaje, se convierten en mi potencial. Entonces, de repente yo tengo la responsabilidad de decir, yo transmuto y cambio todo aquello que me limitó y se convierte en mi potencial y asumo la responsabilidad de mi vida y soy adulto. Si las cosas funcionan bien, es gracias a mí. Y si las cosas funcionan mal, también es debido a mí, pero lo bueno es que tengo la posibilidad de cambiarlas. Pero si alguien se siente niño y se siente víctima, es como, no, yo es que no puedo hacer nada. Entonces eso genera impotencia. La responsabilidad es algo que nos da madurez y que nos da libertad, pero supone un acto de dejar esa inocencia de, ay, es que mis padres, porque es más fácil la queja que asumir la responsabilidad. Así es. No es tan fácil ser responsable. Así es, y también el que cuando, por ejemplo, en una situación en la que estoy reclamando algo, ¿no? De mi padre o de mi madre, o estoy juzgando algo, ¿sí? De ellos, o de mis abuelos, o de quien sea, ¿no? Del árbol genealógico. A ver, eso que yo me estoy dando cuenta ahora, esto que yo soy consciente, tengo la responsabilidad yo de modificarlo y la oportunidad yo de modificarlo. Eso que veo en el otro, ¿sí? De integrarlo de una nueva manera en mí, ¿sí? Porque creo que ahí esto es como fundamental, a ver, hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Y entonces a mí me toca ahora hacer lo mejor que puedo con el nivel de conciencia que yo tengo hoy, ¿no? Que también pues, se va modificando y se va, conforme vamos avanzando en nuestro proceso, ¿no? Pero creo que esto es fundamental, o sea, como el poder reconciliar, aceptar, reconciliar y honrar a través de tomar el propio lugar. Claro, claro, porque hay una cosa que es lo que resistes, persistes, y lo que rechazas, lo atraes. Entonces, si tú te conviertes en el dedo juzgador hacia tus padres, como no has sanado eso, vas a traer a tu vida jefes y amigos que sean exactamente igual que tus padres, o lo que es peor, tú vas a ser exactamente igual que ellos, pero no te vas a dar cuenta, lo vas a hacer de una manera inconsciente. Y además hay una cosa, aquellas personas que dicen, yo jamás seré como mi padre o como mi madre, sus referentes, papá y mamá, y los tienen aquí las 24 horas del día porque es un modelo de lo que no quieren ser. Y entonces están constantemente intentando no ser. Y pero ahí estoy. La fijación está ahí. Claro, claro, y están fijados en esa idea, ¿no? Y es lo que se llama la pulsión repetitiva, aquello lo que niegas, lucha constantemente por salir, esto lo decía Freud, ¿no? Entonces siempre es mejor tomar conciencia de esto y lo que tú dices, pues cada uno en el nivel de conciencia. Y nosotros como hijos, en nuestro nivel de conciencia, en cada momento actuamos de una manera. Yo a veces miro mi pasado y digo, hombre, la adolescencia con mi madre fue un poco dura, o con mi padre también, ¿no? Yo tampoco fui la hija perfecta. Y no tengo unos padres perfectos, ¿no? Entonces yo siempre digo que el proceso con los padres es, cuando somos niños,
adoramos a papá y a mamá, son los dioses. Luego la adolescencia es como vemos a papá y a mamá, es la caída de los dioses, los vemos con los defectos. Y ser adulto es papá y mamá son seres humanos con virtudes y defectos exactamente igual que yo, ¿no? Y siempre digo esta frase, que el mayor logro espiritual es decir sí a los padres. Esto es fundamental. Así es. Lo cual no es fácil. Ajá, y ser compasivos con nosotros mismos también, ¿no? Sí, en esa parte sí. que dices, bueno, a veces vemos como otros tiempos de nuestro proceso en que dices, uy, aquí, ¿no? Bueno, pues también vernos como proceso y desde ahí también ejercer esa mirada compasiva hacia nosotros. Exactamente, exactamente, porque nosotros vamos evolucionando. Yo en las formaciones hago un trabajo muy bonito, ¿no? Que es, son las constelaciones integrativas, donde tú pones en diferentes etapas de tu vida, te pones pues cuando eras niño, cuando eres adolescente, de adulto, y también a nuestros padres en esas diferentes etapas, porque nuestro padre y nuestra madre actual pues no son los mismos que cuando eran adolescentes ni son los mismos que cuando eran jóvenes, y nosotros tampoco, ¿no? Entonces este ejercicio te da como una visión mucho más amplia de que no solamente hay un papá y una mamá, sino que son seres humanos que han vivido diferentes etapas y épocas de su vida exactamente igual que nosotros. Así es, así es. Y también ahí, como nos vamos moviendo, ¿no? Del amor ciego, ¿no? Y de las lealtades inconscientes al amor consciente, ¿no? Sí. Y a la honra, ¿no? A honrar al otro y honrarnos también a nosotros mismos. Claro, este amor ciego también es, más bien el amor ciego es aquellos que intentan salvar a papá y a mamá, ¿no? El niño pequeño tiene una mente mágica donde cree que es omnipotente y omnipresente. Entonces, por un amor ciego dice, yo me sacrifico y así salvo a papá y a mamá. Y esto no es que lo digamos cuando somos pequeños, ¿no? Pero hay situaciones, yo recuerdo una vez que mi madre, nosotros somos 7, cuando se quedó embarazada del 6º, la pobre ya no podía más, ¿no? Y después aún vendría otro más. Pero yo llegué a casa del colegio y la vi en la cama como diciendo, Dios mío, otro hijo más, era demasiado para ella, ¿no? Y tuvo como una pequeña depresión. Entonces yo en aquel momento fui consciente a través del trabajo personal, ahora lo sé, en otro momento no, que en aquel momento dije, no te preocupes, mamá, yo te voy a salvar, ¿no? Y ahí me convertí en una hija parental que lleva una carga y esto realmente no ayuda a nadie, ¿no? Pero eso fue mi mente mágica de pensar, nada, yo puedo salvar a mi madre, ¿no? Y te das cuenta que ante los padres somos muy pequeñitos. Así es. Y como a veces se carga, ¿no? Como pasamos a estar viviendo la vida de alguien más, ¿no? Sí. Por estas lealtades inconscientes también. Claro, a veces tú te conviertes en el padre o la madre de tus padres, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dices, bueno, si tú notas la tristeza de tu padre y de tu madre, porque fueron huérfanos, imagínate, entonces alguien por este amor ciego dice, ah, pues yo voy a cubrir las necesidades y las carencias que ellos tienen. Faltó el abuelito, faltó la abuelita, pues me voy a convertir en el papá o la mamá de mi padre o de mi madre. Entonces, claro, tú vives una vida que no es la tuya. Así y entonces es. llevas una carga para la que no estás preparada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy gráfico y la gente lo entiende, ¿no? Si tú estás en un hospital y tienes una bata blanca y eres un celador y alguien te dice, ah, mira, qué bien, un médico, ¿no? Entonces, que te den el título, que pases de celador a médico en un instante es fantástico, ¿no? Dices, mira, qué importante soy, pero después te das cuenta que vas a asumir una responsabilidad para la que no estás preparada. Exacto. Entonces, esos son los niños que son chiquititos cuando se ponen en el lugar de los padres. Y ahí cuando estamos viviendo situaciones o cargas que no nos toca llevar, que no nos toca experiencias, estamos llevando cargas y teniendo experiencias que no son las que nos tocan, también como el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y esto, y esto que lo que una generación calla, la otra lo lleva en el cuerpo, ¿no? Esto también se me hace muy importante. Están aquí, Marisela, haciendo una pregunta. Vale, ¿Hasta dónde es benéfico para el paciente forzar el recordar su pasado?
El forzar nunca es benéfico, Exacto. es decir, ya la palabra forzar está fuera de lugar. Así Yo, por es. ejemplo, cuando viene alguien a consulta y me dice, ay, pues voy a decirle a mi pareja o a mis hijos que vengan, digo, no, tú se lo puedes comentar, pero forzar no sirve. Nunca sirve el forzar. Luego tú cuando estás con la persona delante, pues hay personas que no le importan ir muy atrás y hay personas que de repente con una información cercana dice, espera que necesito integrar esto, ¿no? Entonces, no hay fórmulas generales, hay gente que es capaz de digerir mucha información, integrarla bien, pero a veces hay personas que dicen, este dato tan pequeño es muy fuerte para mí y necesito mi tiempo para procesarlo, ¿no? Entonces esto varía, pero desde luego forzar nunca porque no funciona. Así es. Así es. Respetando siempre el ritmo del proceso del otro, ¿no? Y lo que va estando, y sintiendo qué es lo que está el otro listo para recibir, sin forzar, ¿no? Sin forzar nunca Exactamente. nada. Sí, sí, porque entonces si fuerzas produces un rechazo a la persona, entonces la persona que se ve forzada y a lo mejor no quiere tocar una emoción, entonces es igual que muchas veces yo digo, cuando se hace el árbol genealógico, hablar con nuestros padres, pero sin forzar, porque a lo mejor ellos tienen un dolor ahí, una herida que la han cerrado y no quieren contarla, y eso hay que respetarlo, Así entonces es. nunca se puede forzar. Así es. Me gustaría, Lola, que si puedes, que platicaras un poquito, que les compartieras a quienes nos están escuchando, un poquito respecto a las compensaciones, que también me parece un punto muy Ay, las importante. compensaciones. Fíjate, Soledad, que a mí fue, cuando estudié la terapia sistémica, fue un principio que a mí, ¿sabes?, me rebelaba contra él, ¿no? Decía, ¿cómo yo voy a estar pagando el precio de lo que han cometido otros, ¿no? Entonces, la compensación para resumir, yo pago el precio de los errores de otros, ¿vale? De otros de mi generación. Entonces, cuando en la familia de mi generación, no de mis ancestros, cuando en la familia ha habido una injusticia, entonces como la familia es un sistema, va a intentar compensarlo. Si alguien robó, después la compensación puede ser, a mí me roban porque yo compenso aquello que sucedió, ¿no? Entonces Bert Hellinger, por ejemplo, estudió que en Alemania, después del holocausto nazi, había mucha gente joven que se suicidaba. Entonces, cuando estudió el árbol genealógico de estas personas, se dio cuenta de que tenían antepasados nazis que no habían asumido su responsabilidad, entonces que pagaban el precio, ¿no? Entonces, cuando una persona observa su árbol genealógico, puede ser libre de compensar, porque compensar es yo pago el precio y un poquito más de la deuda. Y entonces, si alguien mató, pues ahí puede haber una tendencia suicida. Si alguien arruinó, pues otra persona, yo me voy a dejar arruinar o hago una gestión de ruina porque así compenso lo que otro familiar mío ha robado y ha generado la ruina de otro sistema familiar. Entonces, ahí las compensaciones nos llevan a repetir patrones de dolor y sufrimiento y aparte las compensaciones no sirven para nada porque el sistema no se siente en paz. Eso genera más dolor y aquellos que cometieron la injusticia, en lugar de poder descansar en paz, siguen sintiendo que las consecuencias de sus acciones son terroríficas. Entonces, cuando nosotros cortamos la compensación, también le damos la paz a estos ancestros, ¿no? Así es. Porque no se trata tanto de ideas espirituales, que también es que los ancestros viven en nosotros. Así Entonces, es. cada célula de nuestro cuerpo tiene la historia de los ancestros. Y si nosotros brillamos y somos felices, esa información llega a través de las células a todos los ancestros. Pero si nosotros estamos en la compensación, que es hay una deuda que tengo que pagar, entonces esto produce enfermedades, sufrimiento. Y Y muchas estamos veces, alimentando más de lo mismo, ¿no? sí, y mira, hay una cosa que a mí me encanta hablar porque me estoy dando cuenta, por ejemplo, la compensación de la culpa, ¿no? La culpa del aborto. Esto es una cosa fundamental. Muchas mujeres que se han practicado el aborto por lo que haya sido, ¿no? Después cargan con una culpa que después sus siguientes generaciones van a compensar a través de las enfermedades. Es decir, ya que alguien murió, yo pago el precio y alguien después va a morir. Sin embargo, cuando que a veces normalmente también hay un secreto y luego hay una compensación, cuando este secreto sale a la luz, entonces ya no hace falta compensar, ¿no? Mira, trabajé hace unas semanas con un chico que su padre tenía una primera pareja y se separó de esta pareja porque
entró en su vida otra mujer. Entonces esta primera novia intentó suicidarse, ¿vale? Y entonces el padre sintió esta culpa porque el padre tenía corazón, pero bueno, entró otra persona en su vida. Entonces este hombre sintió una culpa durante toda su vida y esta culpa pasó de generación en generación. Y entonces después los hijos sentían que tenían que compensar, ya que mi padre abandonó a una mujer por otra mujer, entonces yo voy a traer a mi vida mujeres que me abandonen a mí por otro hombre, con el sufrimiento que eso conllevaba. Entonces, cuando investigamos su árbol genealógico, yo le dije, mira, tu padre se sintió culpable y tú te sientes culpable e intentas compensar la acción de tu padre y estás atrayendo esta situación. Entonces, cuando se dio cuenta, la persona se le caían las lágrimas y dijo, ahora empiezo a entender, ¿no? Cómo esa culpa llevaba a la compensación. Entonces, la culpa muchas veces nos lleva a la compensación. Y los secretos de familia también. Así es. Y son estas fuerzas, ¿no? Que viven internamente en nosotros, Sí, ¿no? Esto creo que es sí, muy importante, que no se trata sí. no es, ay, ¿no? El ir al pasado y dices, y bueno, ¿y para qué? A ver, porque eso está presente en ti. Entonces, creo que aquí de lo más importante también es como el hacernos conscientes, ¿no? De qué de todo esto se hace presente en mi vida, Claro, aquí y claro. ahora. Y cómo también tenemos esta oportunidad maravillosa y también un gran compromiso, pero es una oportunidad maravillosa, de que al modificar algo dentro de nosotros mismos, ese cambio va a impactar en todo el sistema. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia Adelante atrás. y hacia atrás, porque cuando nosotros sanamos, yo siempre digo, la familia es como un lago, tú tiras una piedra y el movimiento es en las dos direcciones. Así es. Entonces tú es la herencia genética sanada que le dejas a tus descendientes, pero también todos tus ancestros se van a liberar. Entonces, si las mujeres de una familia todas fueron sometidas, todas no tuvieron la capacidad de empoderarse, de brillar, de tener su propio trabajo. Si una sola mujer lo consigue, esa energía llega para atrás a todas las mujeres y es lo que dejaría esta persona a todos sus descendientes. El legado a sean sus hombres o mujeres. descendientes. Exactamente, sean hombres o mujeres. O en el caso de un hombre que diga, pues yo soy hombre, pero me permito expresar mis emociones, me permito tocar mi vulnerabilidad, eso le llega a todos los hombres que fueron rocas, que a lo mejor perdieron un hijo, pero los hombres no lloran. Entonces se pusieron una armadura y jamás pudieron expresar ni llorar. Entonces, con que uno lo consiga, está liberando a todas las generaciones de atrás y está liberando a las generaciones futuras también. Y qué potente y cómo eso nos lleva tanto al compromiso con el proceso personal, ¿no? También, porque es, a ver, sí, me hago consciente de que al honrar y abrazar mi camino, mi lugar en el árbol genealógico, ¿sí? Es también honrar el propio camino, es también honrar a todos, a quienes me han dado la vida, a quienes han permitido que hoy yo esté aquí, ¿no? Entonces, creo que esto es muy bonito, que es honrar honrar a mis antepasados, honrar a mi padre, honrar a mi madre a través de mi vida. Claro, y aparte hay una cosa que cuando los honramos a todos ellos, los ancestros son muy agradecidos. Cuando tenemos una mirada amorosa y compasiva a los ancestros, ellos son muy, muy benevolentes, entonces nos llenan de energía, nos dan como vitaminas, como vacunas, como recursos muy fuertes y nos acompañan amorosamente en el proceso. Entonces, claro, todos nos gusta que nos miren con amor. Entonces, cuando los amigos, la pareja, los hermanos tienen una mirada amorosa, pues uno se siente como qué bien, ¿no? Como reconocido, diciendo, bueno, es que reconocen que lo intento, ¿no? Por lo menos. Entonces, cuando los ancestros tenemos la mirada de colocarnos en un contexto sociocultural en los que ellos vivieron, ¿no? Porque, claro, juzgar a un hombre que ha sido un machista es facilísimo, pero yo digo, mira, yo con el carácter que tengo, a mí
me ponen unos años atrás, soy hombre, y me dicen, tú tienes libertad para hacer todo, y digo, pues no sé lo que haría, ¿sabes? Así es. Seguramente diría, tengo el derecho a hacer todo. Entonces hay que poner cada cosa en un contexto sociocultural. Entonces cuando yo tengo la capacidad de mirar hacia atrás y decir, pues mira, si lo educaron de esta manera, actuó en consecuencia, entonces puedo tener incluso una mirada benevolente hacia el maltratador, pero no significa que yo diga muy bien el maltratador. Tengo una Exacto. mirada benevolente de comprensión y compasión de sus condiciones. Y entonces esa persona se siente dignificada, siente lo que ha hecho, pero después de eso puede darnos la energía porque hemos dado una mirada amorosa. Así es. Así es. Y como todo es información y la información está constantemente empujando de alguna manera por salir a la luz, ¿no? Y desde ahí también vemos como la dirección y el movimiento evolutivo que tiene todo esto, ¿no? Y cómo en definitiva, pues todo nos está como constantemente empujando hacia la evolución y hacia la integración. Claro, a partir de la repetición de patrones, cuando una persona dice, claro, porque una cosa es que una vez te pase, que tú pierdes el trabajo una vez, pero cuando hay un patrón de siempre pierdo el trabajo o siempre atraigo el mismo tipo de hombre o de mujer, entonces cuando ya ves que hay un patrón repetitivo que parece que estás en la rueda sin poder salir, ya te empiezas a plantear qué pasa. Eso es porque el síntoma nos dice, oye, mira lo que hay detrás del síntoma, porque el síntoma nos está intentando decir algo, sale a la luz para decir, bucea aquí, hay algo que sanar. Entonces, cuando tú vas a la raíz del síntoma, entonces, que es la pulsión que quiere salir, entonces cuando tú lo logras sanar, pues el síntoma desaparece porque ya ha cumplido su función, ¿no? Y Exacto, esto se logra a través del autoconocimiento. así es, y como cuando queremos, en lugar de escuchar, ¿no? Lo que en mi vida, las situaciones repetitivas y los patrones recurrentes me están diciendo, ¿no? Que es información y escuchar y atender esa información. Cuando en lugar de eso estamos como queriendo tapar el síntoma o esconder el síntoma o o no lo atendemos, no atendemos lo que se está haciendo presente de raíz, entonces también muchas veces el síntoma pues va a desplazarse. Sí, Pero, sí. a, Pero sigue ahí. Sí. ajá, aquí comparte Marisela, wow, repercute hacia adelante y hacia atrás. Qué importante es entonces conocer nuestro árbol genealógico, hacerme consciente de lo que me pasa y sanar emociones para todo mi sistema familiar. Sí, definitivamente. Sin lugar a dudas, vamos. Que fíjate que yo cuando terminé la carrera de psicología, o sea, sí sabíamos el tipo, la importancia del padre, la madre, pero tampoco teníamos tanta información de la terapia sistémica. Para mí ha sido un descubrimiento y siempre digo que como somos de una familia numerosa, somos 7, mi padre y mi madre ya no vive, pues esto me ha hecho investigar mucho porque tengo muchos hermanos y entonces es como las familias numerosas, todo es grande. La felicidad es grande, pero los problemas también son grandes, ¿no? Así es. Entonces he tenido que bucear mucho en mi árbol genealógico, mucho, y soy consciente de cómo sana a la familia. Y además, sobre todo, Soledad, por ejemplo, cuando tú estás viviendo una situación difícil, el encontrar una salida y decir, esto tiene un propósito. Entonces, cuando encuentras el propósito de la situación que estás difícil y las constelaciones familiares, la terapia sistémica te ayuda muchísimo a ver cuál es el propósito. Dices, esta situación difícil está para que yo pueda mirar esto, lo pueda integrar y pueda sanar. Entonces, tener este recurso de la terapia sistémica y de tu árbol genealógico, de verdad que da una paz porque es como cuando tú estás mal y no sabes qué es, ¿no? Cuando ya sabes lo que es, hay algo que se tranquiliza ahí, ¿no? Entonces es lo bueno el poder sanarlo. Así es, y trae justamente esto que dices, este propósito, ¿no? Este propósito de la situación y el propósito también, el personal, ¿no? De vernos más allá de esa situación que en determinado momento percibimos como difícil, como hostil, o sea, es a ver si esto se está presente, si me estoy haciendo consciente de esto.
si esto se está haciendo presente en mí y a través de mí, esto de mi árbol, se está haciendo presente en mí y a través de mí, es porque también tengo la capacidad de trascenderlo. Claro, son los buscadores del árbol genealógico, es decir, el árbol elige a alguien, ¿no? Y dice, oye, por favor, tú tienes las capacidades de dar luz, tú tienes las capacidades, te vamos a dotar con la fuerza, con la energía, para que tú nos liberes a todos, ¿no? Porque claro, en nuestro árbol genealógico hay gente que está prisionera, prisionera de sus decisiones, prisionera de sus emociones, de muchas cosas, de las consecuencias de las acciones que han hecho, ¿no? Entonces, de repente te eligen a ti y dicen, te vamos a capacitar con herramientas y con una curiosidad especial para que tú sanes. Entonces, nos vas a ayudar. Entonces, el buscador, que normalmente es el que está escuchando esta conferencia, el que busca, no solo a través del árbol genealógico, existen cantidad de caminos y todos muy válidos, ¿no? Entonces, ese o esa persona es el encargado o la encargada de decir, venga, vamos a liberarnos todos, ¿no? Y todas las familias tienen un buscador. Y ahí en ese punto también como cobra esto, este propósito, otra dimensión, ¿no? Ya no solo se trata de mí, ¿no? Sino que va mucho más allá de mí, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y esto también como nos lleva a vernos y a tomar nuestro lugar. Claro, y ser el buscador es un honor. Es un honor que te hace el árbol, es decir, porque a veces dices, ay, me tocó la parte más difícil. Bueno, en determinados momentos sí, pero eres el primero en liberarte. Y entonces dices, uff, qué libertad estoy sintiendo, qué bien que yo tuve la capacidad de hacer esto y corté con estas lealtades, con estas compensaciones, y dices, mereció la pena. Pero a veces dices, ya no puedo más, necesito un descansito, ¿no? Pero luego seguimos ahí. Y ahí también, o sea, como cuando llega esta liberación, en esta conciencia de como del lugar, ¿no? Del lugar que ocupamos en el árbol y desde ahí, también algo que es como muy impactante es como este sentir, esta gratitud, cómo vamos sintiendo cómo la energía regresa a su sitio. Sí. Claro. ¿Cómo? Cuando uno está en su lugar, está enraizado. Así es. Entonces, claro, si yo estoy en el lugar de mi abuela, estoy fuera del lugar. Entonces, cuando yo puedo mirar la historia de mi madre y puedo decir, bueno, pues mi abuela a lo mejor no pudo ni supo, pero yo le devuelvo a mi abuela su lugar, la estoy dignificando y le doy el lugar de honra. Entonces yo vuelvo al lugar de hija. Y desde ahí es donde yo me planto, donde yo enraizo y digo, por fin estoy en casa. Es el camino de regreso a casa. Me siento en casa, me siento empoderada, me siento fuerte y tengo como un roble ahí, ¿no? Con las raíces que ya puede venir todo, que aquí... Con todo lo que ya vine integrando. Ajá, sí, entonces tengo todo eso que antes me pesaba, ahora es fortaleza, ahora me sostiene, me impulsa. Exactamente, esa es la palabra, ahora me sostiene, ya no me pesa, ahora me sostiene. Sí, definitivamente. Y esto siempre es desde la mirada amorosa. Así es. Sí. Y están aquí varios comentarios y preguntas. A ver, dice Vicky, si un abuelo comete un suicidio, ¿a quién le tocaría trascenderlo? ¿A los hijos o nietos varones? ¿O también a una mujer? Trascenderlo en el sentido, se trata de que los suicidios hay que aceptarlos. Normalmente el suicidio se excluye, porque el suicidio crea una vergüenza social, vamos a esconderlo, porque entonces la gente, la sociedad va a pensar que nuestra familia no funciona bien porque alguien se ha suicidado. El suicidio genera culpa porque los miembros de la familia dicen, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Y se culpabilizan de no haber visto las alertas que estaban, ¿no? Y después también hay un tema religioso, que los suicidas antes la iglesia no los dejaba enterrar en Tierra Santa. Entonces no se trata de trascenderlo, se trata de mirar a esta persona y decirle, hiciste lo que pudiste, qué dolor tan grande tuviste que tener para estar tan enajenado de ti, de privarte de este gran regalo. Pero en ese estado de enajenación tú no tenías casi ni voluntad.
Entonces, es decir, yo honro tu vida y tu destino, te dejo con él y esta fue tu decisión, pero yo ya no tengo que repetirla. Si tú te suicidaste por una compensación, como tú has pagado el precio, yo voy a vivir en plenitud, porque yo ya no tengo nada que pagar. Y entonces así honramos el sacrificio de esa persona que a lo mejor no sabemos qué ocurrió, ¿no? Pero lo que se trata sobre todo es de que la familia no se sienta culpable, porque cuando alguien se quiere suicidar lo va a hacer. Lo va a hacer de una manera u otra y a veces no da tantas señales, ¿no? Porque la persona dice, y si hubiese hablado, y si hubiese dicho, y yo ya veía que estaba un poco así, de aquella manera, pero no es verdad. La persona, hay una fuerza más grande que le lleva y hay un estado de enajenación mental. Entonces es la aceptación del hecho, la manera de integrarlo, es decir, yo me miro a este abuelo, le digo, honro tu vida y tu destino y el sacrificio, que a lo mejor ese suicidio fue fruto de una compensación y yo tomo mi vida. Y entonces no se excluye ni se tapa, porque los miembros de la familia al final saben que hay algo que no funciona. Entonces como que da mucha vergüenza social, ¿no? Entonces hay que sacarlo a la luz, que sacarlo a la luz no significa, oye, tengo un abuelo que se suicidó, oye, tengo un abuelo, esto no. Entonces sacarlo a la luz es En que la uno. familia se sepa, que la familia se sepa. ¿Y el abuelito qué le pasó? Nada, nada, el abuelito está en el cielo. Entonces de lo que se trata es de decir, mira, pues el abuelo pues le costaba vivir, estaba mal y tomó esta decisión, ¿no? Entonces cuando entre los miembros de la familia se habla de esto, entonces ya no es un secreto, entonces ya nadie va a tener que repetir su patrón ni nadie va a tener que compensar. Cuando el secreto sale a la luz, entonces se libera y libera a todos, porque en el inconsciente familiar todos los miembros de la familia saben que algo raro ha pasado. Así es. El abuelito no ha tenido una muerte natural, sabe que hay algo que no encaja, la pieza del puzzle no encaja. Entonces, cuando el secreto sale, todo el sistema se libera y no gasta energía en esconderlo. Así es. Si ya no viven personas, otra pregunta, si ya no viven personas que me pueden dar información de la vida de mis abuelos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna forma de hacerme responsable de historias que no conozco? Mira, los abuelos están vivos a través de nuestras acciones, entonces mirando qué ocurre en la vida de esa persona, pues entonces podemos ver qué tipo de patrones puede haber. Pero además hay una cosa, yo se lo digo a todo el mundo, y a mí me pasó. Cuando yo empecé a investigar en mi árbol genealógico, no penséis que tenía mucha información, no tenía, pero vamos, ni la cuarta parte de información, yo sabía muy poco, sabía cosas de la vida de mi padre y de mi madre, ¿vale? Es la herencia intergeneracional. Pero del transgeneracional yo no sabía nada, que es de mis abuelos, de mis bisabuelos. Pero una vez que empiezas a ser un poco curiosa, una vez que empiezas a buscar ahí, la información va viniendo, porque la información también espera ser canalizada para aparecer ahí. La información siempre va a intentar sacar a la luz, porque el movimiento es hacia la vida siempre genera vida. Y porque se hace presente, y porque se hace presente en tu vida, aquí y ahora, de alguna manera, y de alguna manera es eso eso que desconoces, eso que está como pulsión, ¿sí? Sí. Es lo que te lleva a buscar, a preguntar, Claro, ¿no? Claro. Y la información va llegando, que no se preocupe esta persona, que empiece a buscar primero lo que está ocurriendo en su vida, porque será la repetición de muchas cosas. Entonces, que busque lo de su vida, luego lo de sus padres, y la información poco a poco va a llegar. Eso segurísimo. Ya son muchos años trabajando con esto y he visto a mucha gente que al principio no tenía ninguna información y luego va apareciendo cada vez más. Así es. Bueno, hay muchos temas que creo que me gustaría, o sea, que son como muy relevantes. También este punto de los excluidos, Lola, creo que sí. También es muy importante porque es muy recurrente, ¿no? O sea, sí. Mira, en todos los sistemas familiares hay excluidos, ¿vale? Entonces hay excluidos por vergüenza y por flor,
Y digo, hay excluidos por vergüenza y hay excluidos por dolor, ¿no? Entonces, por vergüenza es si en una familia, por ejemplo, hay un alcohólico, un drogadicto, un asesino o un suicidio, la familia va a sentir vergüenza y entonces los va a excluir y va a decir, estos no son parte de nuestra familia, ¿no? Y a veces es por dolor, por ejemplo, cuando un niño o una niña muere a una edad temprana, ahora ya no tanto, pero antes las personas por dolor decían, no quiero volver a hablar de ese niño o esa niña que murió, ¿no? O no quiero hablar de esa persona que yo quería muchísimo, entonces se excluye. Y también a veces los excluidos son lo que se llaman las ovejas negras. Las ovejas negras pueden ser un alcohólico, un drogadicto, pero también las ovejas negras son aquellos que hacen crecer al sistema, pero van en contra del sistema. Es decir, si en una familia todos son machistas y de repente una persona dice, pues yo valoro a las mujeres, entonces todo el sistema va a decir, pero tú qué estás haciendo. Pero esas ovejas negras también hacen crecer, pero son excluidos porque no siguen las normas del sistema. Y a veces también, como las mujeres son las que tienen, están más conectadas con las emociones, con los hijos, si hay una mala relación de pareja, a veces las mujeres excluyen al padre. Muchas veces el excluido es el padre. Bueno, pues el sistema no permite que nadie sea excluido. El sistema necesita que cada persona, cada pieza ocupe su lugar, porque entonces todo el sistema está completo. Entonces, cuando se excluye a alguien a nivel inconsciente en siguientes generaciones va a identificarse con el excluido. Y os puedo asegurar que aunque no tenga información, se va a autoexcluir. Y autoexcluir es ponerse en situación de riesgo, ponerse en situación de enfermedad, ponerse en situación de drogadicción, por esta identificación inconsciente con el excluido. Y la exclusión también es, yo parece que no pertenezco a la sociedad, mientras todo el mundo tiene un trabajo y brilla, yo parece que la sociedad me ha dado la espalda y yo jamás voy a encontrar un trabajo ni voy a brillar. Entonces, cuando a los excluidos los traemos a la luz, todo el sistema se calma y las exclusiones es una de las fuentes más grandes de enfermedades. Muchas enfermedades es porque hay un excluido. Entonces, cuando hay una enfermedad, yo a la persona le pregunto, ¿tú sabes quién está excluido de tu corazón? Y a veces es el padre, entonces le digo, tráelo a tu corazón y entonces empieza un proceso de sanación. Entonces los excluidos han de ser incorporados al sistema y han de ser reconocidos. Entonces todo el sistema se va a calmar. Sí, y aún en el caso, o sea, creo que también aquí es importante como aclarar que aún en el caso de que dices, bueno, ya no está la persona, ¿no? No puedes hablar, bueno, pero no importa, de todas maneras puedes hacer este proceso, ¿no? Claro, porque por ejemplo, mira, muchas veces, Soledad, a lo mejor una madre habla mal del padre, ¿no? Entonces el padre se muere y los hijos no se han reconciliado y con el tiempo se dan cuenta de que hubo una manipulación por parte de la madre, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo lo voy a hacer si mi padre está muerto? Digo, tu padre vive dentro de ti, en cada célula y en cada tu cuerpo está tu padre. Entonces cierra los ojos, visualiza a tu padre porque vive en ti y abrázalo y dile, ahora empiezo a comprender y te abro mi corazón. Y entonces como esa energía en el espacio-tiempo se diluye y como el tiempo no es lineal, que es circular, podemos llegar a ese corazón del Padre y abrir nuestro propio corazón y entonces se produce la sanación. Así Simplemente es la intencionalidad. Yo Así es. intencionadamente decido sanar la relación con mi padre y entonces ocurre, digamos que ocurre el milagro, pero ocurre. O incluso también en los casos en donde sí, digamos, sí está en vida, pero igual es una relación, o sea, es una relación tóxica, ¿no? Ya sea con el padre o con la madre, y entonces por eso no es posible como hacerlo con la persona, pero aún así siempre puedo integrar y reconciliar al padre o la madre dentro de mí. Exactamente, porque nosotros tenemos arquetipos del padre y de la Así madre. es. Y al final, con el análisis transaccional, nosotros nos hablamos como nos hablaron nuestro padre y nuestra madre. Nos tratamos a nosotros mismos de la misma manera en que nos trataron ellos. Entonces, cuando yo sano los arquetipos masculino y femenino en mi interior y yo me trato a mí misma de la misma forma y manera que me hubiese gustado que me hubiesen tratado a mis padres, es decir, si hay un padre que no es cariñoso, pues yo me trato a mí con decretos cariñosos.
Si hubo una madre que fue ausente, pues yo estoy presente para atender a mis necesidades. Entonces creo esos arquetipos sanos dentro de mí y empiezo a tratarme a mí misma como si tuviera al lado a mi mejor padre y a mi mejor madre. Y entonces se produce la sanación exactamente igual, aunque tú tomes una distancia emocional de lo que serían tus padres tóxicos, pero ya no viven con esa toxicidad dentro de ti. Dentro de ti tú les has sometido a una dieta de depuración. Son los mismos padres, pero depurados y sanos. Exactamente, exactamente. Entonces, funciona. Sí, sí. Ay, qué maravilla. Y ya se nos ha ido el tiempo volando. Bueno, hay mucho que seguir abordando. Sí. No sé si alguien tenga alguna pregunta en particular, porque realmente, digamos, sí hay muchos temas y nos podemos seguir hablando horas y horas, pero yo creo que ya será tendremos que hacer otros programas. Bueno, nada más también, por último comentarles, Lola va a estar dando un taller en Casa Sol. ¿Quieres comentar un poquito al respecto, Lola? Pues mira, es un poco, vamos a hacer el trabajo del árbol genealógico. Entonces es un trabajo donde yo aquí en España ya he hecho varios cursos online del árbol genealógico. Entonces es para aquellas personas que no conocen nada de su árbol genealógico, un poco darle una introducción de iniciación al árbol genealógico. Y para aquellas personas que ya conocen, pues profundizar un poco más, ¿no? Entonces, un principio, pues eso, hablaremos un poco de la teoría, pero después también pues la gente tendrá el espacio para hacer preguntas, respuestas, haremos meditaciones de todo el grupo de sanación según sean las demandas del grupo, porque ningún grupo es igual, ¿no? Entonces hay grupos que demandan una serie de cosas y entonces a partir de ahí, porque no existe la casualidad, sino la causalidad, y entonces las personas que se reúnen es porque tienen algo en común. Entonces a partir de ahí pues se atienden las necesidades de cada persona a través de las preguntas, y entonces de repente digo, bueno, pues es necesario hacer este trabajo de sanación, esto se sana así, ¿no? Entonces todo el grupo iniciará procesos de sanación y es un trabajo muy bonito y muy potente y es, ya te digo, puede ser un trabajo de inicio para empezar a saber qué es lo que está pasando y también de consolidación de cosas que yo ya sé de mi propio árbol genealógico. Pues maravilloso, ya compartiremos toda la información al respecto en la página de Facebook de Frecuencia Emocional y también en la página de Casa Sol. Y bueno, ha sido un placer, un honor estar compartiendo esta conversación, este encuentro con todos los que nos han acompañado. Contigo, Lola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer coincidir. Gracias a todos vosotros y bueno, esperemos que mucha gente se anime a sanar su historia familiar porque de verdad que hay un antes y un después, hay una liberación que la gente dice, pero como no lo hice antes, ¿sabes? Entonces, bueno, espero que sea de ayuda para muchas personas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Frecuencia Emocional. Soy Soledad Mauricio y te espero en la próxima emisión de nuestro programa. Que tengas un excelente día. Gracias.